primero voy a arrancar con una selfie porque mi esposa no me va a creer que esto es real. Ella piensa que estoy de juerga acá en Chile. Así que fundamental tener evidencia. Tenía una charla preparada, pero cuando veo la sala llena, veo a todos ustedes y yo tengo que estar acá parado contándoles algo interesante, me olvidé de todo. Así que voy a intentar hacerlo lo más divertido posible, lo más interactivo no, porque al final hay preguntas, pero no voy a ir tanto a lo teórico. Espero poder contarles bastantes casos de éxito, casos reales, intentar pensar un poquito más allá. El nombre de la charla puede parecer medio raro y puede parecer que tiene error el título con los paréntesis, pero es un poco la idea de la charla, ¿no? Hay mucho humo, por así decirlo, hoy en día en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo el mundo está hablando, hay muchísimo hype. Es real, es muy bueno el hype, para nosotros que estamos en este mundo es bueno, pero también hay que saber separar un poco de lo que es real y de lo que es ficción. ¿Y por qué está entre paréntesis? Porque bueno, después a lo largo de la charla, más allá de los ejemplos, me gustaría contar cuál es el mindset necesario y las capacidades necesarias que hay que tener para poder hacer este tipo de implementaciones. Y que no es solamente conectar cajitas o de repente usar, no sé, una API de Scikit-learn, un servicio de Google. Va un poco más allá. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en la siguiente slide. Perfecto. No sé si lo conocen, Andrew Ng o Andrew Ng, Chief Data Scientist de Baidu era hace un tiempo, dejó. Es uno de los referentes y creo que toda charla de Machine Learning y de inteligencia artificial debería empezar por él. Y en esto de intentar desmitificar y sacar el humo, esta persona, Andrew Ng, es increíble lo que sabe, lo que está aportando y es, creo que hoy en día, parte de la piedra fundacional de este resurgimiento que está teniendo la inteligencia artificial. Dije que iba a ir poco a lo teórico, pero es necesario entender un poco de historia para saber dónde estamos parados y saber hacia dónde vamos. La inteligencia artificial está claro que no es algo nuevo, empezó hace muchos años atrás como iniciativas. Durante mucho tiempo hubo periodos que se llamaron inviernos, aunque a mí no me gusta, la moda a mí me incomoda un poco. No me gusta cuando le ponen determinados nombres a describir cosas, pero la realidad es que hubo muchos ciclos donde había promesas en la cual la inteligencia artificial prometía cambios radicales en los modelos de negocio, en las oportunidades y en cómo se hacían las cosas. Había inversión por detrás y después un gran valle de decepción. Eso es algo que suele pasar con muchas tecnologías. Mucha gente se pregunta si va a pasar lo mismo en el futuro. Futurología yo no hago. Pero hay bastantes evidencias de que en el futuro hacia adelante AI llegó para quedarse y va a ser un game changer total, algo que va a cambiar seguro el juego de aquí adelante. Obviamente con la llegada también de Deep Learning, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Uno de los ejemplos que a mí me gusta para retratar esto de los inviernos, y bueno, ¿qué son los inviernos? Es en la década de los 50 y 60, plena Guerra Fría, obviamente traducir del inglés al ruso, del ruso al inglés, podía dar una ventaja competitiva más que interesante para quien pudiera hacerlo, independiente de las personas, ¿no? Porque tampoco eran otras épocas, no había abundancia de traductores y expertos que pudieran hacer justamente la traducción. Entonces, un grupo empezó a trabajar en algoritmos para poder traducir, para poder hacer procesamiento de lenguaje natural y traducir del inglés al ruso y del ruso al inglés de forma automática. Para un conjunto de datos, eso funcionó muy bien, eran algo así como 60 frases, sentencias, y eso funcionaba bárbaro, pero cuando uno salía de esos datos de entrenamiento, esos datos de prueba y se iba a un mundo de probar con datos que nunca había visto el algoritmo, pasaban cosas como esta. Por ahí lo que dice es "the spirit is willing, but the flesh is weak", eso pasaba por la maquinita esta de traducción, para quienes no hablan en inglés,
es una frase que creo que la van a conocer, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Eso pasaba por el traductor al ruso, después del ruso al traductor al inglés, y lo que salía por ahí era The whiskey strong, but the meat is rotten. Que por una traducción, palabra a palabra, no está nada mal. Hay como un entendimiento, ok, spirit, whisky, meat, flesh, bueno, pasa. Imagínense esto en un corpus de texto muy grande, seguro que era teléfono descompuesto y que no iba a servir. Entonces, obviamente, valle de la decepción. Y como este ejemplo, hay muchísimos más. Si uno empiezan ustedes a buscar un poco de historia de inteligencia artificial, de esto está lleno. Y está lleno de esto porque había un misconcepto de que la inteligencia artificial iba a poder resolver temas como el procesamiento del lenguaje natural, visión de computer vision. Ese tipo de cosas iban a ser fáciles de resolver con inteligencia artificial. Lo que iba a ser difícil era planeamiento a largo plazo, razonamiento, cosas como jugar al ajedrez. Iba a ser difícil. Y bueno, ya lo vimos que el tiempo probó que estaban un poco equivocados. Por eso sí creo que el enfoque que se le está dando a este conjunto de tecnología, filosofía, metodologías, creo que se aprendieron de los errores del pasado y ahora realmente estamos por un camino que es muy bueno. Entender un poco de la historia, entender también un poco dónde estamos parados. No quiero, seguramente hoy hay muchísimas charlas de inteligencia artificial, entonces muchas cosas las van a repetir. Esto simplemente para saber dónde estamos posicionados. ¿Qué es inteligencia artificial? Creo que la mayoría de ustedes lo saben. Por lo menos nosotros, siempre a mí me gusta cuando doy charlas, o que no doy muchas, pero bueno, cuando doy charlas me gusta siempre hacer hincapié de que es simplemente construir sistemas que tienen algún tipo de inteligencia. Si uno va a la filosofía de qué es ser inteligente, qué es una entidad inteligente, ya de por sí uno puede escribir muchos libros y leer muchas cosas, pero por lo menos tiene que tener la capacidad de ser reflexiva, adaptativa, entender el contexto, entender del mundo y tener la capacidad de aprender. Y ahí es donde aparece Machine Learning, que es una forma a través de los cuales los sistemas aprenden sin ser explícitamente programados. Y ahí, adentro de lo que es Machine Learning, aparece Deep Learning, que yo lo llamo como Tiny Rick. No sé si alguno mira Rick and Morty, pero si no lo miran, mírenlo porque es tremenda serie, es buenísima. Deep Learning es como el new kid on the block. Tiene la capacidad de romper todo. La verdad que hay muchísimos avances, pero bueno, como todo niño, adolescente, es muy demandante en algunas cosas, por lo cual tampoco es la bala de plata para todos los problemas. Necesita muchísimo poder de cómputo para hacer el entrenamiento de los algoritmos y necesita muchísimos datos. Hay un misconcepto de que para Machine Learning sí o sí necesito muchísimos datos. Para Machine Learning, en realidad, para métodos tradicionales, quizás no tantos. Quizás con algunos pocos, para hacer una regresión logística me da, para hacer alguna clasificación no necesito demasiados datos. Ahora, para hacer Deep Learning, sí, ahí sí, necesito muchísimos datos, porque lo que tengo que hacer es entrenar una red neuronal que tiene muchísimas capas. Por eso el término Deep Learning. Las redes neuronales es un intento humano de replicar en nuestro entendimiento de cómo funcionan las redes, cómo funcionan nuestras neuronas, cómo están interconectadas y las estructuras que tienen para hacer razonamiento. Bueno, de lo que nosotros entendemos del cerebro lo intentamos replicar, por eso se llaman redes neuronales artificiales. Que era una solución que no era computacionalmente viable. Ahora sí lo es, con la adveniencia, digamos, de lo que son las GPUs, las TPUs, que no sé si algunos los escucharon, son las Tensor Processing Unit, que es el intento de Google de hacer chips especializados para Deep Learning. Todavía hay mucho camino por recorrer, para quien le interese. La verdad, hay un paper que salió hace ya un tiempo y habla un poco de los TPUs. Creo que el game changer ahí va a ser cuando el chip soporte hacer multiplicaciones de matrices esparsas de forma óptima, pero bueno, eso quizás es para otra charla. Bueno, vamos a cosas interesantes porque hasta ahí hablé un poco de historia y un poco de dónde estamos parados. Vamos a casos concretos que es a mí lo que me gusta contarles. Esto que están viendo ahí, bueno,
Es un chatbot, es un asistente en realidad virtual. No me gusta decir chatbot porque también, dado que hay mucho humo y dado que ahora hay mucha gente afirmando de que está haciendo inteligencia artificial y en realidad simplemente está armando scripts para tener una conversación scripteada, guionada. Esto en realidad nosotros lo que estamos haciendo para un cliente de Estados Unidos, ellos tienen, es una empresa de e-learning, tienen una plataforma de e-learning a través de la cual le enseñan a niños que van a la escuela matemáticas. Ellos tienen algo así como tutores que tienen la posibilidad de asistir a los niños a través de un live chat y tienen durante 7 años que han puesto en funcionamiento este servicio algo así como 170 millones de sesiones de chat entre niños y tutores. Nosotros empezamos a conversar con el cliente y vimos que había una oportunidad real de hacer algo que realmente los diferenciara de su competencia. Imagínense que tenemos la mitad de la sala son tutores, es un montón de gente, que solamente está abocada a responder chats de niños de 9 a 14 años. Que les puedo asegurar que es muy frustrante porque los niños escriben mal, no es que preguntan quiero saber cómo resolver tal problema, sino que te dicen odio matemática, los odio a los profesores, odio a ustedes. Claro, quiero salir el fin de semana y si no resuelvo si me va mal en el liceo o en la escuela, mis padres me van a castigar, así que va mucho más allá de responder problemas de matemática. Entonces lo que hicimos con este cliente, bueno, ¿por qué no de la misma forma que funciona el traductor de Google? No sé si, creo que todos han usado el traductor de Google alguna vez. El traductor de Google tiene una arquitectura, hace unos años funcionaba un poquito mal, ahora cada día está funcionando mejor. Obviamente por detrás de eso hay Deep Learning y la arquitectura de red que soporta las funcionalidades es lo que se llama una arquitectura sequence to sequence. Esto quiere decir que toma el lenguaje de entrada, lo encodea en un metalenguaje, hace un matching con otro metalenguaje y después lo desencodea en el lenguaje al cual yo quiero traducir, ¿no? Funciona como un encoder-decoder y se llama sequence to sequence. Aplicamos esa misma idea, pero en lugar de ser el lenguaje de origen, son las preguntas de los niños. Imagínense que hay 170 millones de registros, lo cual es mucha información. Después, obviamente, de haber curado la información y después de haber seteado los objetivos correctos, ahora vamos a hablar un poco del proceso de Data Science. Lo que hicimos fue justamente una red sequence to sequence, una red profunda, Deep Learning, con PyTorch, para justamente hacer ese mapeo, ¿no? Mapeo de las preguntas de los niños a las respuestas de que los docentes durante 7 años de funcionamiento habían dado a lo largo de los años. Esto creo que en cuanto a lo que es chatbots o asistentes virtuales o lo que sea, es lo más complejo que se puedan imaginar y estamos trabajando con ellos. En breve, supuestamente, en GitHub va a salir el código liberado como para que también poder aportar un poco a la comunidad. Esto es uno de los proveedores de e-learning más grandes del mundo. Vamos a otro ejemplo. Computer Vision. Esto es algo que estamos haciendo internamente y que nos ayuda mucho a llevar a nuestros clientes a la oficina nuestra, comentarles algunas cosas, mostrarles y a partir de ahí pensar fuera de la caja y pensar en sus problemas reales y en posibles soluciones. Porque, de nuevo, creo que el kit de la cuestión acá está no tanto en la tecnología en sí, sino en cómo las aplicamos para resolver problemas reales. Acá lo que estamos haciendo también con Deep Learning, esto está hecho sobre TensorFlow, con una arquitectura de red un poco distinta, son redes Convolutional Neural Networks, que son las clásicas que se están utilizando ahora para hacer procesamiento de imágenes, detección de objetos, de rostros, para poder describir una imagen. Ahí lo que ven, se ve un poco chico, pero hay reconocimiento de rostros
hay reconocimiento de objetos. No solamente reconoce los objetos para los cuales está entrenado a reconocer, sino que además sabe cuáles son. Y lo que estamos haciendo es algo así, una experiencia similar a Amazon Go. No somos tan caras rotas como para decir que estamos haciendo exactamente lo mismo, porque realmente lo de Amazon Go es gigantesco, enorme, lleva 4 años. Nosotros lo que estamos haciendo es como un playground en el cual podemos pensar en soluciones para nuestros clientes. Y a partir de hacer este tipo de cosas, por ejemplo, pensamos, ¿qué tal si en realidad de pensar en el consumidor final, pensamos en la labor, por ejemplo, de los reponedores, quienes reponen? Poder entender en tiempo real, a través de análisis de imágenes, si los anaqueles o góndolas, no sé cómo se dice aquí en Chile, pido 1000 disculpas, si están vacíos, no están vacíos. O, por ejemplo, poder decirle a los dueños de un supermercado, o a los dueños no de los supermercados, pero a los dueños de las marcas. Mira, las personas generalmente se paran frente a la estantería, agarran tu producto, lo miran, lo dejan, no les gusta y agarran el de la competencia. Esa es información que es muy, pero muy valiosa, con datos reales, y eso se puede automatizar, y esos son los casos en los cuales aplicar este tipo de tecnología que requiere que se pueda automatizar tiene muchísima potencialidad. Imaginen que los reponedores podrían hacer otra cosa, como solamente poder reponer en los anaqueles cuando es solamente necesario, se puede optimizar el trabajo. Hay muchísimas cosas que se pueden pensar. Un ejemplo más que me gusta contarles es esto de style transferring. La imagen puede ser un poco confusa, a mí me llevó un tiempo descifrarla, como 3 o 4 días, espero que ustedes en un poquito ratito lo entiendan. Está por ahí Picasso dibujando, abajo hay una pintura de otro tipo, y lo que estamos haciendo es aplicando al video, al input de Picasso, el estilo de la pintura que está ahí abajo. Ustedes dirán, bueno, pero en realidad, yo qué sé, Prisma y otras aplicaciones lo hacen, y lo hacen hace bastante tiempo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo de esto es que no utiliza técnicas convencionales de procesamiento de imágenes. Esto utiliza Deep Learning. Esto lo que hace es entiende la estructura que tiene una imagen, o vamos a no decir imagen, un input de entrada de datos, entiende la estructura y se lo aplica a otro input de datos y tiene una salida. Nosotros con esto estuvimos jugando, también la base son redes convolucionales. Ahí estoy yo, a la izquierda en una fotito, y Aldo, que es también uno de nuestros data scientists. Básicamente le aplicamos el estilo de Udny, y queda así. Pobre Aldo, le salieron los ojos, lo mató, pero bueno. Y le aplica el estilo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué utilidad tiene esto? Imagínense, por ejemplo, tomar, como estos son datos de entradas, no importa que sea una imagen, puede ser cualquier stream de datos de entrada. Imagínense, por ejemplo, tomar como datos de entrada, como estilo, el estilo clásico de Mozart o el estilo de deadmau5, por ir a algo más nuevo. Imagínense que a través de un algoritmo yo se lo puedo aplicar a un input, a otro tipo a una música, y le aplico el estilo de deadmau5 por arriba. O imagínense, por ejemplo, esto obviamente tiene potencialidad de ser generativo. ¿Qué pasa si además de aplicarle un estilo, yo además genero en base a lo que yo ya voy recordando, obviamente, con memoria, que esto hoy en día las redes neuronales lo pueden hacer, y van a escuchar las redes neuronales generativas? ¿Qué pasa si yo me acuerdo del estilo y se lo aplico al pasado para generar entradas nuevas? Entonces, por ejemplo, en la industria del gaming, lo que puede ser los videojuegos, el generar música para los videojuegos, campañas que de repente te llevan horas y horas y horas, generar música de manera automática tiene una potencialidad enorme para disrumpir el mercado y los negocios. Así que son cosas más que nada para pensar hacia adelante. Para un segundo, voy a tomar agua. Lo interesante de todo esto es que no es simplemente conectar cajas, ¿no? Hacer soluciones de este tipo requiere un set de skills bastante particulares. Lo que está ahí
graficado es lo que nosotros entendemos por el proceso de ciencia de datos. Va más allá de la inteligencia artificial, más allá de Machine Learning, es el proceso de la ciencia de datos. Y es importante, obviamente, tener un objetivo claro, definir un objetivo al principio, poder recabar los datos, o sea, recabar todas las fuentes de información que yo voy a tener, limpiarlas, ver la calidad de los datos, hacer mucho data mining y hacer el entrenamiento de mis algoritmos. Después está por ahí la parte de feature engineering, que es elegir cuáles son los features de mi algoritmo que van a hacer, que van a delinear mis variables predictoras hacia adelante. Entrenar el modelo, y después hacer la validación del modelo y el testing del modelo. O sea, con datos que nunca vio, hacer el test del modelo y validarlo. Entonces, esto generalmente, y después por último además, hacer el deployment, llevar a producción los productos de datos. Esto difícilmente, nunca va a pasar, que es un proceso lineal. Es un proceso que tiene muchas partes y en donde uno generalmente va para atrás y para adelante, hace el deployment, llega con un data product a producción, empieza a recabar datos reales de los usuarios que lo empiezan a utilizar, se da cuenta de que, bueno, que tiene que hacer ciertos ajustes, vuelve para atrás, se vuelve a definir un nuevo objetivo o directamente vuelve a hacer un nuevo feature engineering o vuelve a reentrenar el modelo. Uno salta de atrás para adelante, es un proceso un poco caótico y como verán, la parte en realidad de entrenamiento del modelo y selección del algoritmo es solamente un slide de tiempo muy pequeño. No se piensen que hacer inteligencia artificial es estar codeando algoritmos sumamente complejos en todo momento, sino es entender el problema, es entender cuáles son las herramientas que yo tengo y a partir de ahí, sí, saber qué componentes y qué cajas tengo que conectar, qué algoritmos tengo que utilizar y de qué manera para ajustarlos, los modelos, a los datos que yo tengo. Y eso es un trabajo que sí es extremadamente difícil. Y por eso es muy necesario la formación en data mining, en data science de las personas pensando en el futuro de lo que es inteligencia artificial. Y a su vez es un cambio también de paradigma y de pensamiento. No, si uno piensa en el paradigma actual de software development, uno piensa que hay un diseño manual, hay una lógica, hay un input de datos de entrada, un proceso y una salida. Bueno, esto en realidad con inteligencia artificial, con machine learning y data science, hay un paradigma nuevo de pensamiento que uno tiene que adoptar, que es, yo tengo el input pasado, tengo la historia, tengo mis datos, tengo el output pasado. O sea, yo sé cuáles predicciones hice o de qué manera funcionó. Tengo un proceso, tengo una lógica y a partir de ahí voy a tener, aplicándole al input pasado y al output pasado del proceso, voy a obtener una nueva lógica. Y a su vez esa nueva lógica va a retroalimentar el proceso y vamos a tener inputs nuevos y outputs nuevos. O sea que es un paradigma un poco distinto, hay que pensar un poco diferente y para eso de nuevo creo que la formación en ciencia de datos es fundamental. Bien, y por último me quedan 2 minutos y poquito. No quiero dejar de hablar de esto que es sumamente importante, que es el tema de la ética, de la moral y de los sesgos a la hora de construir este tipo de aplicaciones. Cathy O'Neil es una data scientist, les recomiendo su libro Armas de destrucción de matemáticas o Weapons of Math Destruction, un juego de palabras en inglés. Una de las cosas que ella dice es la responsabilidad que tenemos los data scientists a la hora de construir sistemas, porque la inteligencia artificial, machine learning, la ciencia de datos tiene la potencialidad de perpetuar sistemas injustos, sistemas en los cuales se generan círculos viciosos de injusticia y inequidad social. Y ella pone ejemplos de créditos, de modelos de credit scoring o modelos en los cuales se toma determinada información y, por ejemplo, para asignar presupuesto en escuelas de Estados Unidos se utiliza la performance académica de los niños. Ahora, ¿qué pasa si el sistema
claramente en los lugares en donde hay mayor injusticias sociales o barrios más carenciados, las escuelas van a tener menos presupuesto. ¿Por qué? Porque es natural que los niños tengan una performance académica menor. O no natural, perdón, quizás me expresé mal, pero de los datos uno puede recabar de que hay de esos niños tienen una performance académica que es menor. Y eso genera un ciclo que se alimenta a sí mismo y que genera injusticias sociales. Le recomiendo el libro, la verdad que es muy bueno. Y por último, el tema de los sesgos, ¿no? Todos se acuerdan en el caso de Google cuando el Google Fotos tagueó a una familia de afrodescendientes como un grupo de gorilas. ¿Es que los algoritmos son racistas? No. Ellos hacen predicciones en base a los datos con los cuales fueron entrenados, con lo cual seguramente lo que está pasando es que hay sesgos en los datos de entrenamiento y en los grupos que construyeron la inteligencia artificial. Por último, decirles que hay muchos pensadores que piensan que Deep Learning no es obviamente la Silver Bullet, pero sí piensan a su vez de que hay que establecer mecanismos y entidades regulatorias en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque de nuevo tiene un potencial muy, muy, muy grande. Así que nada más que decirles que muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a las preguntas. Hola, Javier. Gracias por tu charla. Te quería hacer una consulta, pero más bien de carácter técnico. Dentro del área de Globant de inteligencia artificial, ¿ustedes están desarrollando tecnología o más bien todos los procesos de investigación y desarrollo ocupan más bien bibliotecas bases? Por ejemplo, OpenCV o el mismo TensorFlow. ¿Qué es lo que están haciendo en ese ámbito? ¿Es desarrollos propios o más bien extensiones sobre bibliotecas existentes? Bien, es una buena pregunta. Esto en particular estamos usando TensorFlow, estamos usando PyTorch también. No es que estamos haciendo en este momento desarrollo de algún tipo de plataforma como para competir con TensorFlow o con PyTorch. Nosotros entendemos que esas tecnologías están madurando, son muy buenas y donde nosotros realmente podemos traer nuestra experiencia es en todo el proceso de construcción independientemente de la tecnología, y ahí sí es donde creemos que puede haber un diferenciador. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Juan Pizarro, soy desarrollador. Hola, y estoy intentando, donde trabajo, agregar un poco de este tipo de cosas. En específico en desarrollo me preocupo mucho de que cada proyecto, cada cosa que hagamos tenga integración continua. Entonces en esta parte que tiene que ver mucho con experimentos, tenía una dificultad en encontrar cómo llevar el tracking de los experimentos, que es muy importante. Sí. Entonces he encontrado una solución que se llama, digamos, Neptune ML o algo así, que va permitiendo como ir guardando toda la historia, que se integra con distintas herramientas. La pregunta a ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿O construyeron algo interno para manejarlo, o lo manejan en Excel? ¿Cómo manejan el tema o algún sistema? ¿Cómo lo hacen para toda esta historia de mucho experimento? Porque al final hay harta prueba y error, y eso también son aprendizajes que es bueno también tenerlo, porque también de la historia, no son solo los datos, sino que los experimentos que se aplican sobre los datos. Gracias, Juan Pablo. Voy a intentar ser lo más conciso con la respuesta. Las tecnologías están madurando, no solamente de tecnologías como TensorFlow y PyTorch y Scikit-learn y todas esas, sino además todo lo que tiene que ver con gestión e integración continua y todo. Nosotros usamos mucho FloyHub, usamos Jupyter Network, Jupyter Notebooks. Son herramientas muy, muy interesantes. Te la recomiendo si no las han utilizado. Anaconda tiene buenos productos también, y creo que en esa línea van a aparecer algunos otros. Gracias. Hola, mi nombre es María Teresa. Mira, a mí me pasa que estoy trabajando con Watson. Y me cuesta pensar que Watson es inteligencia artificial. A IBM también a veces le cuesta. ¿Por qué me cuesta? Porque cuando hablas de entrenamiento, para mí eso ya no es inteligencia artificial.
¿Por qué tenemos que estar constantemente entrenando a Watson? O sea, tiene que haber un grupo de chinitos detrás que tiene que estar haciendo este data mining, ¿cierto?, que tú estás hablando, y analizando la información que va cayendo dentro de la base para después poder entrenar a Watson para que pueda dar respuesta al cliente. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar a que el sistema por sí solo pueda hacer ese análisis y no necesite un grupo de chinos atrás haciendo el trabajo? Yo pensé que iban a ser preguntas fáciles. Tu pregunta no es fácil de responder en poco tiempo. Lo que sí puedo decirte es que, primero, todo lo que son cajas negras o servicios al estilo Watson, las APIs de Google, todo, son quizás muy buenas para resolver algunos problemas para los cuales ya están preentrenados y funcionan muy bien. Cuando uno tiene que empezar a utilizar cosas en donde necesita ya más a medida, personalizadas, quizás no son la mejor de las opciones. Ellos están intentando de justamente construir puentes entre la escasez de data scientists en el mundo y los servicios. Entonces es como que están parados en ese lugar. Con lo cual van a intentar cada vez mejorar más. Yo creo que igual van a aparecer nuevos desafíos que no van a estar entrenadas las inteligencias artificiales como para resolverlos, con lo cual creo que siempre se va a necesitar. Y además siempre se va a necesitar la mirada experta del humano, digamos, que tiene la inteligencia no solamente para entender ciertos problemas, sino también la inteligencia emocional como para algunos problemas y la intuición, resolverlos sin quizás necesitar demasiados datos. Por eso digo que Deep Learning no es la bala de plata, porque hay muchos problemas que nosotros los resolvemos en base a intuición, a veces hasta suerte. Y la inteligencia artificial, como está el estado actual del arte, difícilmente todavía lo puede hacer. Por tanto, creo que siempre cualquier sistema que se apalanque en inteligencia artificial, si mantiene al ser humano dentro del círculo, dentro del loop, son los que tienen probabilidad de éxito. El resto, doomed to fail. Muchas gracias, Javier. Un gran aplauso, por favor. Gracias.